¿Se referirá el presidente a voces sectoriales como a las regiones? Vamos a preguntarle justamente al presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Fabián Coqui Noriega, gobernador además de Ancash, para que nos dé su opinión y de qué manera pueden las regiones aportar también al tema. Don Fabián Coqui Noriega, muy buenos días, gracias por atendernos. Apreciado Ricardo, te agradezco mucho la invitación. Un fuerte abrazo para todo el Perú, de todas las regiones del Perú. Correcto. A ver, esta delegación de facultades es importante porque va a agilizar, ¿no?, la dación de más de 40 proyectos que están ahí en cartera, decretos legislativos, que es el nombre correcto, que va a emitir el Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y de lucha contra el crimen organizado. ¿Cómo las regiones pueden aportar también a este trabajo, que es una tarea de todos, el acabar con esta lacra que se ha convertido en la delincuencia, las extorsiones y los asesinatos por encargo? Sí, Ricardo. Primero, es un mecanismo constitucional legal, las facultades delegadas al Ejecutivo. En esta etapa tiene el Ejecutivo 60 días para poder normar, regular, hacer todos los ajustes en temas de seguridad ciudadana y reactivación económica. Son dos sectores que se ha otorgado. Definitivamente es un espacio brillante para el presidente Geri pueda plasmar todas las ideas normativas, legislativas que tiene con respecto a la lucha contra la seguridad ciudadana y contra el crimen organizado. Definitivamente las regiones estamos dispuestos a contribuir al desarrollo de trabajo articulado, pero sí lo que pedíamos siempre al ente rector es que nos den las ideas claras de la política pública, de cómo enfrentar de manera organizada totalmente a esta lacra, como tú acabas de decirle, que mucho pone zozobra, no solo a los sectores más vulnerables de lo económico-social, ahora ya está escalando también en lo político. Correcto. ¿De qué manera se podrían articular estos esfuerzos para justamente combatir la delincuencia? Ustedes, los gobernadores, los alcaldes, saben mejor que nadie dónde están los focos de delincuencia, cómo operan y hasta por dónde pulula la gente de mal vivir que actúa al margen de la ley. ¿Allí podrían también ustedes ser articuladores en ese tema? Nosotros las regiones lideramos el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, pero siempre, como hemos hablado en tu programa, estas competencias siempre han sido limitadas por la descentralización trunca. El gobierno central en sus manos tiene a la policía, Fuerzas Armadas, las municipalidades tienen a los serenazgos. Los gobiernos regionales, en la parte operativa, nosotros no tenemos ninguna competencia. Por eso llegaban algunos gobernadores a decir que nos dieran las competencias que las quizás comandancias regionales, que entren a competencia, definitivamente coordinación regional en Coresec, y no solo eso, que nos den también quizás las facultades, vemos cómo podemos armarlo las policías regionales. Entonces ahí sí tendremos la parte operativa y podríamos enfrentar de la mejor manera la inseguridad. Policías regionales, ¿esta es una propuesta de la Asamblea General en su conjunto? No es una propuesta de la Asamblea, pero sí ya es unas voces de los gobernadores, porque nosotros, vuelvo a decirte, en Coresec somos mero trámite administrativo. Correcto. O decorativo. Entonces no tenemos, si algo pasa en nuestra región, poder intervenir con el peso de la ley, ¿no? Entonces acá pasa la articulación diferente, también con el Ministerio Público, es un organismo autónomo, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial. Ahora ya las regiones tienen la flagrancia, ¿no? Unidad de flagrancia. Cuando cualquier delincuente pueden ¿cómo se llama?, capturar in situ y en flagrancia, en 48 horas se puede sentenciar con todos los datos y se ahorra toda la burocracia o las prisiones preventivas o otro tipo de mecanismos legales que al delincuente le suelten. Entonces todo esto lo podríamos articular mejor las regiones, quienes conocemos mejor nuestro territorio. Correcto. Ahora, esta delegación de facultades va a permitir al Poder Ejecutivo justamente emitir decretos legislativos. Desde su opinión, desde su visión como político, como gobernador, por ejemplo, el tema penitenciario, que es un problema no de ahora, sino de 30, 40 años, en que tenemos un súper hacinamiento en los penales. La propuesta, claro, es nuevos penales que alberguen a los condenados,
pero también hay una población numerosa, que se habla hasta del 40%, que son todavía procesados bajo el mecanismo, la detención preventiva, que para muchos juristas se ha convertido en un dolor de cabeza o en una suerte de condena adelantada. ¿Por dónde habría que trabajar justamente para lograr que las cárceles además sean centros de readaptación social, como digamos deberían ser, pero que por el contrario se han convertido en una suerte de universidades del crimen? Vamos por el ángulo diferente. Muchos sectores, Ricardo, y el Perú tiene que saber, necesita reformas estructurales. INPE ha tocado también fondo, INPE ha jugado su prestigio y necesita una reforma total. Entonces, si nosotros tenemos personal competente, fuera de acto de corrupción, que no dejan operar, como tú acá decirle, desde ahí, de ahí es lo que se opera. Tienen accesibilidad total a internet, a cuentas bancarias, a comunicaciones. Entonces yo pienso que las cárceles definitivamente tienen que tener mayor impacto de seguridad, y ahí sí vamos a ver un poquito así. Yo digo, ya un delincuente condenado, me refiero condenado, primera, segunda instancia, pues ya pues este ser humano, y más aún cuando es por homicidio o por otro delito grave que podría afectar a la sociedad, ya se tiene que generarse cárceles en otro ambiente, fuera de las ciudades. Yo siempre he dicho, no sé, una cárcel dentro de la selva, pero que este preso trabaje para su alimentación, para que pueda vivir, porque es fácil, pues cuántos personas tenemos en los cárceles y cuánto gasta el Estado. Entonces yo pienso que de ahí también necesita una reforma. Esperemos que en ese sentido la parte técnica, normativa dé lo mejor, y la Asamblea ha dicho, ¿no? Entonces en los centros penitenciarios, los delincuentes condenados y probados que trabajen para su alimentación. Que debería ser una reforma que mucha gente lo pide, ¿no? En esos términos. Aunque la iniciativa del Ejecutivo habla de la creación de una superintendencia, es decir, unificar todo el tema carcelario, inclusive el de los centros de readaptación juvenil, para que sean manejados por esta superintendencia penitenciaria. Hay algo que el Perú tiene que copiar y los aciertos tiene que replicarlo. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva del Perú, ¿por qué está funcionando de la mejor manera como entidad, como institución? Porque es un organismo autónomo, independiente, meritocrático. Yo pienso que las instituciones que ahora que se crean en adelante tienen que ser con ese mismo rango, con esa misma capacidad. Entonces, si son organismos autónomos, independientes, y lo que el Estado necesita resultados, ese nivel debemos darlo, no solo quizás en el INPE, en varios sectores. Entonces, hay que, por ejemplo, Indecopi, ¿no? Está pidiendo su independencia para que aplique de esta naturaleza. Entonces, muchas instituciones que vayan sin ese tinte político para que puedan tomar decisiones y dar resultados. Y hay que copiar eso, debe ser. Correcto, sí pues. 8:44. Vayamos a otro tema, también de importancia, gobernador Fabián Coqui Noriega, y quería tocarle el tema relacionado al Reinfo, que es una norma que se aprobó también en primera votación en el Congreso de la República la noche del jueves, y que está relacionada a ampliar por un año más la vigencia de este registro. Aunque ya explicando, los expertos y los congresistas han dicho que se está poniendo candados para evitar el retorno de los 50.000 titulares de Reinfo que fueron ya excluidos. Sin embargo, podrían ingresar todavía algunos. ¿Cuál es la posición de los gobernadores respecto a este tema de la minería informal y artesanal? Mira, siempre hemos dicho en las regiones, lo que tenemos que entender que Perú es minero, y eso hasta ahora no se ha podido regularizar de la mejor manera y dar una visión correcta para su explotación. Entonces, nosotros desde el año pasado, en el 2024, pusimos todo el esfuerzo con el Ejecutivo, que en ese tiempo estaba el ministro Jorge, con el Legislativo, de que este ley MAPE sea un ley MAPE consensuada, objetivo y meramente técnico, así, meramente técnico. Pero lamentablemente ahí los intereses dentro del Congreso, que muchos vienen de ese sector de minería,
informal, porque es una cosa ilegal, porque la ilegalidad es sancionado y penado, hablemos de informales. Los intereses económicos eran fuertes, al final querían distorsionar toda la ley que era un técnico, politizando y dando beneficio. Entonces, por ejemplo, esta vez se ha aprobado en una primera votación por un año, hasta el 31 de diciembre del 2026. El reinfo es un paraguas, ya ahí, bueno, han puesto lo que acabo de decir, dos candados, querían que vuelvan esos 50.000 reinfos a reactivarse, y también pedían que ese de los 30.000 que estaba vigente, que no se cancele ni un reinfo más. Creo que ahí han puesto los candados, pero esperemos de verdad también el ente rector. ¿Quién es el ente rector? Ahí vayamos al ente rector. El Ministerio de Energía y Minas plantea en este año, aunque el gobierno tenga, el reto sería del Ejecutivo que al 28 de julio ya tenga un predictamen aprobado, consensuado técnicamente. Porque recuerda... De la ley MAPE. De la ley MAPE. Correcto. Sí, de la pequeña y minería artesanal. Exacto. Correcto. Tenga a julio del 2026 una propuesta técnica, normativo, consensuado, con todos los actores, con gobiernos regionales, con Ministerio de Energía y Minas, con Ministerio de Ambiente, todo, y en el último semestre, ya no para prorrogar nunca más el reinfo, tengamos una norma así competitivo y beneficiando al Perú, siempre y cuidando el medio ambiente. Correcto, eso es importante. Ahora, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales está también promoviendo toda una campaña de seguridad electoral. Entiendo que están ustedes en tratativas con el Jurado Nacional de Elecciones para que este proceso, para el cual faltan ya 127 días, por cierto, se desarrolle de la manera más tranquila y no tengamos situaciones críticas como lo que ha denunciado Rafael Belaúnde, ¿no? Que de acuerdo a lo que él ha señalado ha sido víctima de un atentado hace algunos días, justamente en las afueras de Lima. ¿Cómo está trabajando desde la Asamblea con las autoridades electorales en este tema? Sí, Ricardo, mira, por este proceso electoral vamos a estar en ojos del Perú y del mundo. Eso recorremos. Es nuestro prestigio, es nuestra imagen. Imagínate a un candidato como lo que pasó en Ecuador, que asesinen en plena campaña. ¿Te imaginas el impacto negativo que podría causar al Perú? Entonces, y acá no solo quizás sea privilegio a los candidatos, el Estado tiene la función y la responsabilidad de proteger a todos los actores en este proceso electoral, porque no es posible que el crimen con susto, ¿no? Con el sicariato, ponga en peligro la democracia en el Perú. Entonces, no solo eso, acaba de pasar en Piura, otro candidato al Senado. Es momento de que el Ejecutivo convoque a todos los actores. Ya. OMPE, Jurado, la RENIEC, ¿no? La Asamblea Nacional de los Gobernadores, has visto, Ricardo, después del año 2023, ha recuperado para lo que fue creado. No estamos dispuestos, porque yo, como gobernador, como presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, convoco una asamblea en cuestión de una hora a todos los gobernadores que representen al país, y por Zoom, y digo, señores gobernadores, este es el plan, esta es la visión, estos son las soluciones, o si no tenemos un WhatsApp, y comunico automáticamente. Entonces, el trabajo tiene que ser de manera muy orgánica con las instituciones. Por eso nosotros ya hemos pedido al Ejecutivo que no espere el 23 de diciembre cuando ya haya candidatos formalmente inscritos. Desde ya, que active el plan seguridad electoral preventiva, que coordine también con los partidos políticos. Seguridad electoral preventiva, correcto. ¿Esto lo están haciendo ustedes promoviendo a través de la prensa, de los medios de comunicación, o lo van a hacer formalmente mediante un documento? No, nosotros ya hemos tenido 2 eventos claves para esto. El día 4 nos hemos reunido con representantes de partidos políticos en Lima. Ha habido 2 precandidatos también han ido, y también instituciones. Y en esa reunión ya interno sacamos una carta pública al presidente para que pueda reactivarse todos los mecanismos de plan seguridad electoral preventiva.
Porque lo correcto es que, según el hito del jurado, a partir a partir del 23 de diciembre, ya debe haber plan de seguridad, que es normal, ya los candidatos van a poder viajar a sus regiones como ya candidatos, porque ya pasan las elecciones primarias, y a eso hay que darle toda la seguridad en el campo, en el trayecto, en las ciudades, y eso que lo coordinan con las entidades como OMPE, Jurado, Ministerio Público, la Policía, y los gobiernos regionales y las municipalidades. Correcto. Este es uno entonces de los pronunciamientos que han hecho ustedes en este último encuentro. ¿Dónde se desarrolló esta reunión? Hemos estado en en los auditorios del Sistema Nacional de Industrias acá en la ciudad de Lima. Correcto. El día 4. Correcto. Estaba justamente buscando yo acá por interno aquí el Facebook de la Asamblea. Perfecto. Don Fabián Coqui Noriega, estaremos seguramente volviendo a conversar conforme avancen los días y a la espera de que el proceso se desarrolle de la manera más segura para todos y a la espera también de novedades, porque ya se vienen también, y ojo que ya el Jurado Nacional de Elecciones ha establecido fecha para las elecciones regionales y municipales. Sí, ya se vienen también estas elecciones que conecta prácticamente la convocatoria, tienen hasta el día 7 de enero del 2026, que está casi a un mes, pero vuelvo a decirte que tanto elecciones generales, regionales, municipales, vamos a estar en ojos del mundo, el Perú y del mundo. Y esa imagen debemos de un Estado seguro, un Estado fuerte, potente, no podemos ceder ante la delincuencia y crimen organizado. Eso creo que tiene que tomar liderazgo mucho el presidente Geri como presidente del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Correcto. Muchísimas gracias. Ahora ha sido Fabián Coqui Noriega por este contacto.